Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring. Continuamos avanzando. Vimos en el vídeo anterior la descarga e instalación de Eclipse. Vamos a ver en este vídeo pues cómo descargar las Spring Jar Files, las librerías de Spring imprescindibles para poder crear proyectos con Spring. Vamos a ver cuál es la web de descarga, cómo descargarlas y después veremos cómo importar esas librerías descargadas de Spring a un proyecto en Eclipse. Así que vamos a ello. Bien, pues si vas a un buscador cualquiera, como por ejemplo Google, y le dices que descargue... Bueno, que descargue no, que busque las Spring Jar Files, pues el primer enlace que nos ofrece Google es el adecuado. Aquí tenéis la URL. Quizás esto, si estás viendo este vídeo pues tiempo después de haberlo grabado yo, el orden de los enlaces a lo mejor no es exactamente el mismo, pero en la lista lo encontrarás. En este caso, a día de hoy es el primero. Bueno, pues pulsamos en él. Y aquí tenemos todas las versiones de las Spring Jar Files. Desplázate hacia abajo por la página y descárgate la última. Evidentemente es complicado que coincida la versión que os vais a encontrar vosotros con la que me estoy encontrando yo, porque esto es un proyecto que evoluciona muy rápidamente en el tiempo. Fijaos que la versión que me voy a descargar yo pues ha sido subida el 9 de enero del 2019 y estoy grabando este vídeo a día 18 de enero, es decir, es de hace 9 días. Evoluciona muy rápido. Pero bueno, eso es lo de menos. Pulsas en este último paquete, en mi caso 514, y en la siguiente página debes descargarte, debes hacer clic en el primer vínculo, el que dice Release Dist Zip. Bueno, pues si pulsas en ese vínculo te vas a descargar un archivo zip, que es concretamente este que tengo yo aquí, que me lo he descargado hace un instante. Bueno, pues este archivo zip lo que debéis hacer es descomprimirlo con la aplicación zip que tengáis. Botón derecho, extraer ficheros o extraer aquí, y veréis que después de terminar el proceso de extracción, que dura bastante porque es un paquete que tiene muchísimos archivos en su interior, os encontraréis que realmente os ha descomprimido una carpeta. Si abrimos esa carpeta, nos vamos a encontrar con lo que veis en pantalla, o algo muy similar. Deberíais de tener por ahí una carpeta que se llama libs, de librerías, de libraries. Bueno, pues si abrimos esa carpeta, nos encontramos ahí con todos los archivos jar necesarios para poder elaborar proyectos Spring. Lógicamente nosotros no vamos a necesitar en este curso todos estos archivos jar, sobre todo al principio. Pero para hacerlo más sencillo no vamos a ir mirando cuál necesitamos o cuál no. Vamos a importarlos todos y ya está. De momento vamos a dejarlos aquí, en la carpeta abierta que tengo en pantalla. Y ahora nos vamos a Eclipse. En el vídeo anterior vimos cuál era el proceso de instalación de Eclipse. Si lo abrís, y es la primera vez que abrís Eclipse y no habéis trabajado nunca con Eclipse, esta parte de la izquierda, lo que es el Project Explorer, el explorador de proyectos, lo deberíais de tener completamente vacío. Yo, como hago diferentes cursos de Java, de Spring y programo por mi cuenta, bueno, pues aquí hay varias cosas. Bueno, espero que esto no os confunda, y si os confunde, no sé yo si estáis en el curso adecuado. El caso es que tenemos que crearnos un proyecto nuevo. Como nos hemos descargado la versión de Eclipse correspondiente a la Enterprise Edition, a la JEE, la vista que tenéis ahora mismo de Eclipse es la vista EE, la vista empresarial. Para crear un proyecto vamos a hacerlo de la forma más sencilla posible. Para crear un proyecto Java normal y corriente debéis cambiar la perspectiva de Eclipse. Esto se puede hacer desde dos sitios. O bien desde el menú Window, dentro de Window Perspective, Open Perspective, y aquí debéis hacer clic en Java. Y es lo mismo hacer clic en esta opción que fijarnos en unos botones que aparecen arriba a la derecha, aunque esto también puede cambiar dependiendo de la versión de Eclipse que tengáis. Este Eclipse ya no es el mismo que me descargué yo en el vídeo anterior. En el vídeo anterior yo utilicé una máquina virtual completamente en blanco y me descargué la última versión de Eclipse. Y esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla, pues es la que utilizo yo últimamente, ¿no? En todos mis programas, mis cursos, etc. Así que es posible que el aspecto de vuestro Eclipse no sea exactamente igual que el mío, pero no va a ser obstáculo para seguir el curso ni mucho menos. Digo esto porque quizás los botones que tenéis aquí arriba a la derecha no sean iguales que los míos, pero debería de aparecer uno que corresponde a la perspectiva o vista Java. Y da igual, porque si no tenéis ese botón ahí, pues accedéis desde Window Perspective, Open Perspective, que eso sí que lo vais a tener. El caso es que debemos cambiar Java
Eclipse, perdón, a la perspectiva Java. Y una vez que hemos hecho esto, crear un nuevo proyecto. Y para ello, pues nos vamos al menú File, New, y dentro de New, Java Project. Al hacer clic en esta opción, se abre la típica ventana de proyecto de Java, y lo primero que nos pide es el nombre del proyecto. Podéis darle el nombre que queráis. Yo a este proyecto lo voy a llamar Proyecto Spring 1, por ejemplo. Aseguraos de que estáis utilizando para este proyecto la última versión de Java que ya nos descargamos en el vídeo anterior. Puede que sea la 9, yo en este caso voy a utilizar la 8, que es la que tengo instalada en este equipo. Y pulsamos en el botón de finalizar. Hecho esto, deberíais de tener ya en vuestro explorador de paquetes, de proyectos, pues el que acabamos de crear. Desplegamos ese proyecto y nos encontraremos pues con los típicos elementos de un proyecto Java normal y corriente. Las librerías de Java y la carpeta source. ¿Qué debemos hacer? Pues importar a este proyecto las librerías que nos hemos descargado hace un instante. Así que para ello, primero vamos a crearnos dentro de este proyecto una carpeta. Botón derecho, New, y dentro de New, pues vamos a escoger la opción de Folder. ¿Qué nombre le voy a dar a esta carpeta? Bueno, pues libs. Exactamente igual que el que venía. No es necesario que sea así, pero por tener coherencia, el mismo que traía la librería de Spring. Pulsamos en finalizar y ya tenemos ahí la carpeta. Hecho esto, volvemos a la carpeta donde nos hemos dejado abiertas, ¿no?, las librerías de Spring, todos los archivos jar. Seleccionamos estos archivos con Control E, por ejemplo, si estáis bajo Windows. Después copiamos estos archivos con Control C o botón derecho copiar, me da igual. Y una vez que ya tenemos esto en el portapapeles, nos vamos a Eclipse, botón derecho sobre la carpeta libs y aquí le decimos paste, es decir, pegar. Y comienza el proceso de pegado de las librerías, pero con esto no basta. Es decir, ahora mismo tenemos en Eclipse dentro de nuestro proyecto una carpeta libs con todas las Spring Jar files, pero como digo no es suficiente. Hay que decirle a nuestro proyecto que utilice estas librerías que tenemos en esta carpeta. Para ello, botón derecho sobre la raíz del proyecto, Properties, para acceder a las propiedades del proyecto. Aquí debemos irnos a Java Build Path y dentro de Java Build Path Libraries. Yo lo tengo abierto ya porque como he hecho esta operación un montón de veces para otros proyectos, me lo abre directamente por aquí. Si es la primera vez que lo hacéis, debéis hacer clic en estas opciones. Y una vez que estamos en Libraries, Add Jars. Este es el botón de agregar archivos jar. Y ahora, pues, en la ventana que se abre, debemos buscar, navegar hasta nuestra carpeta libs, desplegarla y seleccionar todos los archivos jar que nos encontramos por ahí. Si estás trabajando bajo Windows, pues seleccionas el primero, te desplazas con la barra de desplazamiento, Shift y clic en el último, OK, y por último, Apply and Close. Y con esto ya sí que hemos importado las librerías de Spring. Ahí las tenemos. Bueno, pues ya tenemos el primer proyecto listo para comenzar a trabajar con Spring. Fácil, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar este vídeo de momento en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.